Tiene hoy el placer de entrevistar para ustedes a Carmelo Ramírez, quien es un gran luchador, defensor de los derechos humanos y un gran activista en los temas de la solidaridad internacional. Y precisamente queremos preguntarle al amigo Carmelo, ¿qué es la solidaridad? Bueno, yo puedo decir lo que yo entiendo por solidaridad. Nosotros vivimos en un mundo, en un planeta, donde existen muchas diferencias que no son una casualidad, sino diferencias que son productos de todo un sistema político, económico, cultural, social, que se ha impuesto a lo largo de muchísimos siglos y todo pues por parte de los grupos dominantes. Eso provoca el que países que son ricos estén empobrecidos. ¿Por qué? Porque hay un expolio a través de las multinacionales, a través del comercio mundial, de esos lugares a otros que, no teniendo tanta materia prima, pues son los que llamamos los países desarrollados. Todo eso ha ido multiplicando una acumulación de riqueza a lo largo de muchos siglos, y es lo que provoca que hoy el 80% de la humanidad viva en una situación de dependencia, mientras que el 20% de la humanidad pues controla el 80% de la riqueza. Y esto es lo que provoca los países empobrecidos y los países enriquecidos, ¿no? Básicamente las relaciones económicas, políticas, culturales, sociales, comerciales, los acuerdos internacionales que se van estableciendo entre unos países y otros. Solidaridad en este contexto, pues para mí, yo la definiría como la actitud, el comportamiento de los seres humanos para eliminar esas barreras, esas causas que son de naturaleza esencialmente política y económica, que provocan todas estas diferencias entre unos países y otros, entre unos ciudadanos, la inmensa mayoría, y otros, ¿no? Por tanto, solidaridad es eliminar esas barreras, que quiere decir afrontar las causas que provocan esas diferencias y crear las bases para un mundo donde la igualdad, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo, la cooperación internacional, pues sean, digamos, los ejes, y no lo que hoy predomina, que son los intereses de las grandes potencias, el comercio de armas, la hegemonía de unos sobre otros, que es lo que provoca precisamente situaciones absolutamente intolerables para la dignidad humana, diría yo, ¿no? Y en segundo lugar, solidaridad es cuando en el plano personal uno da no lo que nos sobra a nosotros, sino lo que nosotros necesitamos también para poder vivir. Cuando nosotros damos lo que nos sobra, eso no es solidaridad, eso podría ser paternalismo, podría ser asistencialismo, pero cuando uno da nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros conocimientos, es decir, lo que uno necesita para poder vivir, pues bueno, entonces estamos entrando en actitudes y comportamientos individuales realmente solidarios. Por tanto, solidaridad, o una conciencia internacionalista, una conciencia solidaria, significaría, desde mi punto de vista, afrontar la estructura y afrontar también un cambio de actitud personal para luchar pues por otra sociedad mucho más libre y más justa. En este ámbito de la solidaridad hay un conjunto de acciones que ustedes han desarrollado. Cuando digo ustedes me refiero no solamente al caso personal, sino también en grupos de personas, ¿no? En relación con algo que siempre nos ha motivado mucho, que es el conflicto del Sáhara.
Nosotros hemos tratado este tema del Sáhara, pero lógicamente este es un programa que se llama Al hilo de la historia y trata de historia. ¿Cuáles son las raíces históricas de este conflicto del Sáhara, que tengo entendido que ya en estos días ha cumplido 40 años de existencia, ¿no? El conflicto... Sí. Precisamente hoy, o digamos en este mes de mayo, se cumple el 40 aniversario de la creación del Frente Polisario y del inicio de la lucha del pueblo saharaui por su liberación. El Frente Polisario se creó en el 10 de mayo del año 73, y la primera acción que hacen contra el colonialismo español, en aquel momento el ejército español, que estaba ubicado en la antigua colonia española, que era el Sáhara Occidental, pues se produce el 20 de mayo del año 73. La colonización española de todo lo que es este territorio, pues data de aproximadamente finales del siglo XIX hasta el año 75. Son aproximadamente casi un siglo de colonización. En este tiempo España, como país colonizador, digamos, se aprovechó de la posición básicamente geoestratégica del Sáhara Occidental y también de sus recursos naturales, sobre todo minerales, fosfatos, es decir, estamos hablando de que el Sáhara tiene los principales yacimientos a cielo abierto de fosfato del mundo, y sobre todo de la pesca, teniendo en cuenta también que estamos ante un banco pesquero que es de los más relevantes a nivel mundial, ¿no? Por tanto, la posición española durante todo ese tiempo fue como país colonizador. Ahí se llevaron, sobre todo de las Islas Canarias, muchos habitantes que iban desarrollando su vida ahí, porque durante esos casi 100 años la situación de las Canarias era una situación de extrema pobreza. Entonces la gente de aquí emigraban, muchos al continente latinoamericano, básicamente a Cuba, Venezuela, Argentina, básicamente casi todos los países latinoamericanos, y al norte de África, es decir, al Sáhara Occidental, teniendo en cuenta que el Sáhara Occidental está a una distancia muy corta de las Canarias. El punto que une Fuerteventura y Tarfaya son 100 kilómetros de distancia, con lo cual, aparte de la experiencia que había también de muchos canarios que iban a trabajar al Sáhara, no solo a la antigua colonia, sino en los barcos pesqueros, y pasaban pues muchos meses de su vida en todo lo que es la costa saharaui y también en Mauritania, ¿no? A lo largo de la década de los años 60 se va produciendo todo el movimiento de los países, digamos, de las colonias africanas, para constituirse como estados libres. Es cuando se aprueba en las Naciones Unidas, a mitad de los años 60, la resolución 1514, que es lo que da auge al movimiento descolonizador, y es cuando a partir de ahí se crean la inmensa mayoría, casi todos los países africanos. En el año 75, el gobierno de la época, que presidía el antiguo dictador en España, que era Franco, acuerda cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y celebrar un referéndum de autodeterminación. De tal manera que estaba todo preparado para que el pueblo saharaui acudiera a un referéndum y decidiera su futuro.
En esta época también se convoca por parte de Marruecos, con el apoyo básicamente de los Estados Unidos y también de España, la Marcha Verde, en el mes de octubre del año 75, y es lo que provoca la invasión del Sáhara. Con el tema de la Marcha Verde, Marruecos ocupa una parte del Sáhara y con la firma el 14 de noviembre del año 75 de los acuerdos tripartitos de Madrid entre los gobiernos de España de la época, el gobierno de Marruecos y el gobierno de Mauritania, España sale del territorio, incumple la resolución de las Naciones Unidas, que ya estaba aprobada para facilitar el referéndum, y Marruecos invade el territorio por la parte del norte y ocupa 2/3 del territorio, y también Mauritania invade el Sáhara Occidental por la parte del sur y ocupa 1/3 del territorio. Entonces ese es el acuerdo tripartito, absolutamente ilegal, según también el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que declara ilegal los acuerdos tripartitos y por tanto ilegal la ocupación de Marruecos y de Mauritania de este territorio, porque el principio legal establecía que al ser una colonia y al haberse iniciado todo el proceso de descolonización, según la Carta de las Naciones Unidas, el procedimiento es celebrar un referéndum de autodeterminación y que el pueblo saharaui, en este caso, decidiera su futuro, si quería seguir perteneciendo a la metrópoli o si quería ser un Estado independiente. En virtud, por tanto, de los acuerdos tripartitos de Madrid, Marruecos y Mauritania invaden el territorio de una manera no solamente ilegal, sino de una manera violenta, ¿no? Asesinando a la población saharaui, bombardeando a la población, eliminando cualquier destello de resistencia, y la población saharaui, conducida ya, estamos hablando del año 75, por el Frente Polisario que se había creado en el año 73, van cruzando el desierto más de 500 kilómetros para cruzar la frontera con Argelia y establecerse, gracias al apoyo que en aquel momento dio Argelia, en los campamentos de refugiados de Tinduf. Luego, en febrero del año 76, después de que España abandonara ya absolutamente el territorio, España lo abandona el 26 de febrero del año 76 y el 27 de febrero el Frente Polisario constituye la República Árabe Saharaui Democrática y se produce ya el inicio de la guerra contra Marruecos y contra Mauritania. En el año, por ejemplo, con Mauritania, la guerra dura hasta el año 79 aproximadamente, en que se produce un alto del fuego o un acuerdo de paz con Mauritania y el Frente Polisario. Mauritania se retira del territorio que había ocupado y entonces ese territorio lo ocupa ya en su totalidad Marruecos. Y la guerra continúa con Marruecos hasta la firma de un alto el fuego en el año 91 para celebrar el referéndum de autodeterminación aproximadamente en el año 92, y se despliega por parte de la ONU la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, y cuya función esencial era verificar y garantizar el alto el fuego hasta la celebración del referéndum. Y ese acuerdo, esa resolución en las Naciones Unidas es aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad, es aceptada por Marruecos y por el Frente Polisario, que firman un alto el fuego, no un acuerdo de paz, sino un alto el fuego y un plan
de arreglo que se llama para la celebración del referéndum. A partir de ahí, del año 91, del año 90, sí, prácticamente del año 91, 92, el gobierno de Marruecos, que ocupa ya de manera ilegal todo el territorio, se opone a la celebración del referéndum, y es cuando se establece, digamos, esta disputa entre, por un lado, la posición marroquí, que se niega a cumplir las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas, reafirmando una y otra vez el derecho del pueblo saharaui a vivir en su territorio y a decidir y a celebrar un referéndum para decidir su futuro. Y desde ese momento que Marruecos ocupa el territorio, con el apoyo de los Estados Unidos, de Francia y de España, de los diversos gobiernos de España, bueno, pues el Frente Polisario y la RAS pues vienen desarrollando una tarea, digamos, ingente a nivel político para el reconocimiento de este derecho. Yo diría aquí pues dos temas, destacaría dos asuntos relevantes. Por una parte, la visita, porque Marruecos reivindicaba digamos, soberanías históricas sobre ese territorio. Pero hay dos hechos que son relevantes. Uno es, en octubre aproximadamente del año 75, el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, que establece de manera taxativa que Marruecos nunca tuvo lazos históricos con ese territorio del Sáhara Occidental. Y por otro lado, una visita de una delegación de Naciones Unidas que se produjo también en el año 75 para verificar si realmente había una población, una organización que reivindicara, digamos, la independencia de ese territorio. Esa visita, que se produce en el año 75, precisamente presidida por Marta Jiménez, una cubana que presidía la delegación de Naciones Unidas, y cuando esta delegación llega a Laayoune, salen miles de saharauis con la bandera del Frente Polisario denunciando la necesidad del referéndum y su deseo de ser un país independiente. En aquel momento quien ocupaba el país era España, ¿no? Bueno, esos son algunos de los antecedentes históricos. Desde el año 92 hasta hoy, pues se viene produciendo muchas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, del propio Consejo de Seguridad, todas reafirmando el derecho del pueblo saharaui a dos temas. Uno, a la celebración del referéndum de autodeterminación para decidir su futuro, y dos, el derecho a los recursos económicos, los recursos naturales como los fosfatos, la pesca, los minerales, etcétera, que Marruecos viene explotando de una manera absolutamente ilegal. Hay un dictamen también de los servicios jurídicos del año 91 de la ONU, en el sentido de que las riquezas del Sáhara Occidental pertenecen a la población autóctona, porque no se reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio, porque precisamente eso está sujeto al referéndum de autodeterminación. Si Marruecos, nadie le reconoce la soberanía sobre el territorio, el gobierno de Marruecos no puede negociar, aprovecharse de las riquezas naturales, económicas, de este territorio que le pertenece a la población saharaui. Sin embargo, pues con el apoyo de la Unión Europea, que ha firmado muchos acuerdos bilaterales con Marruecos y que hace alusión a los recursos pesqueros, las propias Naciones Unidas mirando para otro lado, o los propios países que se han beneficiado de esos acuerdos bilaterales,
Bueno, pues no, ninguno viene respetando no solamente la legalidad internacional en lo que se refiere al referéndum, sino también los derechos que tiene el pueblo saharaui a disfrutar, a aprovechar los recursos económicos para su propio desarrollo. Y así llegamos hasta hoy. ¿Cuál es la situación en estos momentos? De una manera estoy haciendo una semblanza muy general, ¿no? Sí, pero eso es lo que hace falta transmitirle a los televidentes para que se den cuenta históricamente cómo se ha desarrollado los eventos y la situación concreta actual, pues lo que se daría es el ciclo. Bien. Hay un problema muy grave en estos momentos que afecta al Sáhara Occidental. Lo primero es la ocupación de Marruecos, la presencia de Marruecos, que tiene a nivel de Naciones Unidas el estatus de potencia ocupante, por tanto ilegal, sobre ese territorio. La segunda cuestión es el expolio de las riquezas, la arena, la pesca, los fosfatos, los minerales que Marruecos esquilma de todo ese territorio para beneficio propio, ni siquiera para beneficio del pueblo marroquí, sino de las élites dirigentes que están en torno al monarca y a los grupos de poder económico que mueven todos los hilos en Marruecos. La tercera cuestión es la existencia de un muro que lo construyó Marruecos durante la guerra, que divide el Sáhara Occidental de norte a sur. Del que se habla muy poco. Del que se habla muy poco. Ese muro constituye un problema gravísimo, porque al lado del muro, donde está desplegado, estamos hablando de un muro con una longitud de aproximadamente 2.500 kilómetros. 2.500 kilómetros. Por el lado, digamos, de occidente, lo controla Marruecos, el ejército marroquí, que está desplegado a lo largo de todo el muro, y por el lado oriental lo controla el Frente Polisario. Es lo que se llama en todo este tema las zonas liberadas. Las zonas liberadas es un territorio que ni es de Mauritania ni es de Argelia, es del Sáhara Occidental, y que lo controla el Frente Polisario, y en donde está ubicado pues el Ejército Popular de Liberación Saharaui. Pero ese muro además tiene millones de minas antipersonas que están desplegados de norte a sur y que constituye un peligro para la vida de las personas, para los animales, para el libre tránsito a lo largo de una frontera de 2.500 kilómetros. Muchísima gente han muerto, han quedado mutilados porque las minas están ubicadas ahí, ¿no? Y que cuando se resuelva este conflicto, eso será un problema muy serio, ¿no? Muy serio. La cuarta consideración es la represión durísima que ejerce el gobierno de Marruecos en los territorios ocupados, en todas las ciudades donde vive la población saharaui, que en el año 75 no pudo huir cuando la invasión a través de la Marcha Verde. Entonces, en todas las ciudades saharauis, en todos los pueblos, estamos hablando de Layún, de Dakhla, de Asmara, el ejército y la policía marroquí, la administración marroquí, reprime durísimamente los derechos humanos, de tal manera que las detenciones ilegales, las torturas, las palizas a niños, a mujeres, a ancianos, las condenas, en algunos casos a cadenas perpetuas, a 30 años de prisión, a 25 años de prisión, simplemente por asistir a una manifestación reivindicando que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas. Bueno, pues Marruecos trata de doblegar la voluntad de los saharauis a través de esta represión durísima contra la propia población. Por otro lado, la situación terrible que hay en los campamentos de refugiados en Tinduf.
la zona de Tinduf, que es territorio argelino, alberga a los refugiados saharauis, pero claro, estamos hablando de centenares de miles de refugiados que viven ahí desde el año 75, es decir, desde hace ya 38 años, en tiendas de campaña, en casitas de barro, y que dependen absolutamente de la ayuda internacional. Ahí estamos en una zona de un clima durísimo, un clima extremo, donde en el verano la temperatura puede llegar a los 50 grados y en el invierno a 0 grados. Y que las condiciones de vida, de la alimentación, del vestido, las condiciones sanitarias, las condiciones de las viviendas son absolutamente precarias. Con lo cual estamos al borde, junto con la crisis económica que hoy sufren los países que habitualmente vienen colaborando, han venido colaborando con la ayuda humanitaria, que han tenido recortes económicos muy fuertes. Bueno, pues estamos al borde de un genocidio de carácter humanitario que afectaría a toda la población. Dicho esto, también hay que decir que en todos estos 40 años el pueblo saharaui, el Frente Polisario, tiene grandes avances, porque no todo es negativo. Primero, ha constituido un Estado que hoy es reconocido por más de 80 países en el mundo. En segundo lugar, la RAS pertenece como miembro de pleno derecho de la Unión Africana, mientras que Marruecos no pertenece a la Unión Africana. Es decir, que el Estado saharaui ya existe, ¿no? Lo que falta es el referéndum para ocupar el territorio que le pertenece. En tercer lugar, ningún país del mundo, ninguno, reconoce, ni siquiera Francia, que es el principal aliado de los Estados Unidos, reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental. Ninguno. Por tanto, es una prueba también evidente de que lo que predomina ahí son los intereses económicos, geoestratégicos de las grandes potencias occidentales apoyando esta ocupación. En cuarto o quinto lugar, la violación de los derechos humanos, que es un asunto muy sensible a lo que es la opinión pública internacional, cada vez va provocando una debilidad importante en lo que es la imagen y la credibilidad del gobierno de Marruecos en el contexto internacional. Hay acuerdos económicos bilaterales, por ejemplo, hay un acuerdo comercial con los Estados Unidos, donde los Estados Unidos han impuesto que quedan excluidos de esos acuerdos todo lo que es el territorio del Sáhara Occidental. Es un tema importante porque de hecho es un no reconocimiento expreso de la ocupación o de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental. La Unión Europea en recientes acuerdos también cada vez más condiciona la cooperación de carácter bilateral con el gobierno de Marruecos al respeto a los derechos humanos por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental. Por tanto, son factores importantes que hay que tener en cuenta. Por otro lado, Marruecos ya no juega en la región el papel importante que jugó en la época de la Guerra Fría como un país absolutamente defensor de los intereses occidentales en el norte de África. A Argelia se le asimilaba más al bloque soviético o como líder junto con otros países como Cuba, por ejemplo, entre otros, liderando el movimiento de países no alineados, y Marruecos jugaba el rol de defensor del bloque capitalista. Claro, eso después de la caída del muro, después del derrumbe del bloque soviético, eso no tiene razón de ser. Hoy
las relaciones internacionales son de otro tipo y ya ese papel, digamos, importante que Marruecos jugó en la época de la Guerra Fría ya hoy no existe. Hoy predomina mucho más el tema del terrorismo internacional, el tema de, sobre todo, los recursos energéticos. Y en este sentido el papel que juega Argelia es muy importante, un papel creciente. Argelia tiene petróleo, tiene gas, el principal socio o el principal inversor en materia de hidrocarburos en Argelia son los Estados Unidos, con lo cual los intereses de los Estados Unidos ya no están solo alineados con Marruecos, sino como mínimo están compartidos entre Marruecos y Argelia. Francia o España, el 40% del gas que se consume en España viene de Argelia. Por tanto, de una posición muy escorada hacia Marruecos, por necesidades propias, el gobierno de España, sea de derecha o sea de izquierda, está también recuperando unas relaciones estratégicas con Argelia. Francia ha firmado recientemente acuerdos comerciales y de cooperación muy importantes con Argelia, teniendo en cuenta que Francia fue el país que ocupó Argelia, que además la guerra de liberación de Argelia produjo más de 1 millón de muertos y que la influencia francesa en Argelia y la presencia también de una comunidad argelina en Francia es muy, estamos hablando de varios millones de personas, que es una opinión pública muy importante, y a Francia, además de esto, lo que le interesa es no depender en materia de la aportación de recursos energéticos de Rusia, del gas o del petróleo que viene del norte, sino también le interesa recuperar suministro por el sur, y eso solo puede venir de Argelia, ¿no? Por otro lado, la guerra reciente en Mali ha recuperado ahí pues, un papel muy importante de lo que es Argelia como país para buscar una solución satisfactoria a este problema, y ha puesto en evidencia que la estrategia francesa en la guerra de Mali ha fracasado. Hollande prometió que aquello iba a ser un paseo de 15 días y eso no es así. Lo clásico. Lo clásico, ocupó el país, metió al ejército ahí, francés, se han retirado ya los países africanos de la CEDEAO, que participaron también como una alianza de los países para eliminar ese foco o esa presencia de movimientos de carácter terrorista después de la caída también de Gaddafi. Y lo que ha provocado es una debilidad, un descrédito y un fracaso de la estrategia francesa y un fortalecimiento de la estrategia de Argelia, que va más en una línea de una negociación política para aislar a los grupos de Al-Qaeda presentes en la región. ¿Qué pinta Marruecos en este asunto? Bueno, Marruecos no forma parte de los países que están de una manera activa buscando una solución a este tema. Hay una acusación al gobierno de Marruecos que está detrás de la financiación del mantenimiento de algunas de las organizaciones de carácter terrorista o narcotráfico que operan en la zona esta de Mali, en concreto del Muyao. Y esto se puso en evidencia con muchas pruebas que todos los países tienen y conocen, cuando el secuestro de 3 cooperantes, 2 españoles y 1 italiano, recientemente, hace un par de años, en los campamentos de refugiados de Tinduf. Bueno, pues, y lo más reciente ha sido una propuesta del gobierno de los Estados Unidos en este último mes de abril para exigir el respeto a los derechos humanos
en el Sáhara Occidental, pero además ampliar las competencias de la MINURSO, y no solamente la MINURSO esté ahí para verificar el alto el fuego de un referéndum que lleva ya retrasado desde el año 92, y encargar a la MINURSO del respeto, de verificar el respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Eso provocó un rechazo total de Marruecos, y con el apoyo de Francia, de España y de Rusia, digamos, ese acuerdo o esa propuesta del gobierno de Estados Unidos al final se retiró y no salió en la resolución final. Pero bueno, es un aviso, es una llamada al propio gobierno marroquí de que no puede actuar con impunidad en el Sáhara Occidental. A pesar de eso, Marruecos viene reprimiendo durísimamente en estos días. Ayer mismo, hoy es día 22 de mayo, ayer un periodista canario de la cadena SER intentó entrar en el Aaiún y sin ningún tipo de explicación se le impidió por parte de la policía marroquí. Lo que tratan ellos es de bloquear el Sáhara Occidental a la presencia de observadores, de organizaciones defensoras de los derechos humanos o de prensa internacional para contar al mundo lo que allí ocurre. Pero ya hoy, con las nuevas tecnologías, eso no se puede evitar, y en estos momentos, bueno, esta es un poco... Yo quisiera, en este caso, tengo otras preguntas históricas, pero quisiera ver un paréntesis, porque en este caso, lo que se ha producido con el periodista de la cadena SER, creo que tanto usted, en su propia persona, como en el caso del eurodiputado Willy Meyer, también se ha producido. Sí, no es un hecho aislado. Marruecos trata de impedir, en algunas ocasiones incluso expulsa violentamente a observadores que han tratado de ir ahí a expresar una acción de denuncia y la solidaridad con la población saharaui. Willy Meyer, eurodiputado de la izquierda europea, lo ha intentado en varias ocasiones, siempre se lo ha impedido Marruecos, y eso que es un eurodiputado y que va allí no a declarar la guerra ni mucho menos a Marruecos, sino pues en plan pacífico verificar todas las denuncias que se vienen haciendo. Muchos periodistas, muchas delegaciones de muchos países que hemos intentado entrar en este territorio, en algunas ocasiones se ha conseguido entrar y en otras, la mayoría, no. Sin embargo, bueno, a nivel del movimiento solidario hay un compromiso para seguir enviando observadores y para seguir denunciando en todas las instancias de defensa de los derechos humanos este comportamiento que Marruecos hace en los territorios ocupados. Ahora, vamos nuevamente a la cuestión histórica. Nos llama la atención de que se ha producido, con los acuerdos tripartitas, algo que igualmente sucedió cuando se firma los acuerdos de París en 1898, ¿no? Sí, que fue que precisamente España cede prácticamente a los Estados Unidos una parte de las colonias que manejaba, entre ellos Cuba, y recientemente el embajador cubano en la República Árabe Saharaui Democrática pues hablaba no lo mencionó concretamente en eso, pero sí habló del comportamiento, un comportamiento similar a este que se ve que han tenido ahora España. ¿Cómo valoras esta situación? Absolutamente cierto, es decir, España, el gobierno de España de la época, ¿no?, de finales del 19, cuando pues, el Tratado de París. El Tratado de París, y España pues, tiene que abandonar o abandona o deja las colonias americanas que tenía, en lugar de llegar
a acuerdos inteligentes y negociados con los propios pueblos que quedaban ahí, lo que hace es abandonar el territorio y en aquel caso dejar que fueran los Estados Unidos quien ocupara prácticamente, ¿no? En el caso de los acuerdos tripartitos de Madrid del año 75 en relación a esta colonia africana, España hace lo mismo, es decir, lo que predomina son intereses de las élites dirigentes españolas, tanto en los acuerdos de París como en los acuerdos estos de Madrid, y lo que no se tiene nunca en cuenta son los intereses legítimos, legales y además desde el punto de vista de los derechos humanos absolutamente reconocidos por todo el mundo, de los pueblos que sufrían, digamos, la colonización por parte del gobierno de España. Yo creo que afortunadamente la historia de los pueblos es una historia, la historia mundial, es una historia de liberación, pero también es una historia de opresión, de traiciones y en este sentido quiero recordar, es decir, el papel que en el caso de la colonia del Sáhara Occidental jugó en el año 75 el propio rey actual de España, Juan Carlos I. Franco ya estaba en el año 75 agonizando. Juan Carlos, que en aquel momento era príncipe, pero en calidad de sustituto del jefe del Estado, que era Franco, visita el Sáhara Occidental aproximadamente en el mes de octubre, ¿no?, del año 75, y promete a la población saharaui que España nunca les iba a abandonar. También eso lo hizo posteriormente Felipe González, que España nunca iba a abdicar de sus obligaciones con la población y que por tanto que estuvieran tranquilos y tal. Eso fue una traición. El primero que traicionó al pueblo saharaui fue el actual rey de España, Juan Carlos I, y nunca ningún gobierno ni el jefe del Estado, que es Juan Carlos I, pues ha resarcido esta deuda histórica que el Estado español tiene con la población saharaui. ¿Y cómo se siente ese pueblo que se ve traicionado? Porque incluso yo tengo entendido que eran ciudadanos españoles, ¿no? También se les reconocía. Toda la población saharaui. Sí, que dejaron de ser ciudadanos españoles así. De la noche a la mañana. Toda la población saharaui tenía reconocida la ciudadanía española. De tal manera que cuando España se retira y entran, digamos, los dos países que invaden el territorio, Marruecos y Mauritania, pues esta población queda absolutamente abandonada, sin legitimidad supuestamente ninguna, sin reconocimiento, digamos, de sus derechos legítimos algunos, y además pues siendo masacrada y bombardeada por los dos ejércitos invasores. Fue el Frente Polisario y la ayuda internacional que desde el primer momento pues tuvo lo que obró, digamos, el milagro de que pudiera sobrevivir a esa invasión y a ese bombardeo, ¿no? Y luego poder mantener una lucha constante que dura hasta hoy de lo que ha sido los legítimos derechos del pueblo saharaui. Por eso el papel de los estados, o en este caso de los diversos gobiernos de España y del Estado español, es un papel vergonzoso. España tiene una deuda política, una deuda legal, una deuda moral, una deuda económica con la población saharaui. No es cierto que el Estado español ahora se lave las manos diciendo, bueno, que está lo que digan las Naciones Unidas. España tiene en este sentido que tener en consideración dos cuestiones. Una, que traicionó a la población saharaui
con los acuerdos tripartitos, y eso provocó la tragedia del pueblo saharaui, que dura hasta hoy, y además de ello, pues esa deuda nunca se ha saldado, y no vale mantener una posición de neutralidad. La segunda consideración es que España tiene en Naciones Unidas el estatus de país administrador. Marruecos tiene el estatus de potencia ocupante. Por tanto, España no puede estar mirando para otro lado, ni por razones históricas, ni por razones jurídicas, porque es el país que tenía que haber culminado el proceso de descolonización. Desgraciadamente, la posición del gobierno de España afortunadamente no es la misma que la del pueblo español. El pueblo español mantiene prácticamente en todos los lugares una actitud de solidaridad, de apoyo a la causa saharaui, pero que eso no se corresponde con el posicionamiento del gobierno de España, que está defendiendo más la soberanía marroquí sobre el territorio que el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Esto lo ha expresado abiertamente el actual ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo, y también lo planteó el anterior ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de la etapa última socialista, Moratinos, defendiendo abiertamente la ocupación marroquí del territorio y que la solución sería aceptar un Estado autonómico, una autonomía para el Sahara, pero claro, la autonomía implica de antemano el reconocimiento de la soberanía del territorio, y la autonomía responde más a un criterio de organización interna de un Estado, que si el Estado marroquí pues quiere crear, igual que lo ha hecho España, comunidades autónomas dentro de Marruecos, muy bien, pero eso no puede aplicarse a la antigua colonia del Sáhara Occidental, porque la naturaleza del problema de la colonia saharaui es que es un proceso de descolonización que no ha culminado, precisamente por la ocupación ilegal de Marruecos, basándose en unos acuerdos ilegales firmados con el gobierno de España. En esta visión en retrospectiva, recuerdo que en el caso de la Marcha Verde y demás, se hizo una gran operación mediática que se representaba no como esto que usted me cuenta, sino que era el pueblo marroquí avanzando para recuperar sus territorios y demás. ¿Usted considera de que esto demuestra de alguna manera cómo los medios se convierten a veces en agentes más bien de propaganda, que realmente lo que deben hacer como cumplimiento de brindar una información objetiva a las personas que acceden a ellos? Sí, los medios desgraciadamente sirven a los intereses de sus propietarios. No existe libertad de expresión en el sentido de que cualquier medio o que todos los medios de comunicación velen por la objetividad y por la verdad. Normalmente, cuando hay un conflicto, los principales medios, los que más influencia tienen a nivel mundial, pues sirven a los intereses de los que están detrás, de sus propietarios. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Oriente Medio, en el conflicto israelo-palestino. Lo hemos visto también en la ocupación de Irak, donde a través de los medios se desarrolla una fortísima campaña diciendo que era muy urgente ocupar militarmente Irak por el famoso tema de las armas de destrucción masiva, y al
final no había ni nada, todo eso fue un simulacro. Claro, hay centenares de miles de muertos, un país absolutamente destruido, un sistema político inexistente, y eso, el papel que han jugado los medios ahí, los medios de comunicación, básicamente en poder de los Estados Unidos, pues ha sido determinante, de tal manera que los propios militares que dirigieron la ocupación en Irak dijeron que tan importante era controlar los misiles como el control de la información. En el caso de la Marcha Verde, la visión que se da pues era algo que sintonizaba con los intereses de los países que promueven este tema, los Estados Unidos, Marruecos, España. En España se plantea el asunto como una reivindicación de los marroquíes. No se informa para nada en la prensa de la época de los derechos del pueblo saharaui. Los militares españoles de la época eran contrarios a la invasión, porque eso era un deshonor para los propios militares, que salieron como gallinas ante 250.000 marroquíes que no eran militares, sino que eran personas manipuladas, reclutadas, gente muy pobre, gente marginada, y que son movilizadas por Hassan II para provocar, acallar los problemas internos y centrar toda la opinión pública interna marroquí sobre la recuperación del Sáhara Occidental. Cuando él sabía, y sabía todo el mundo, y además avalado por el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, aprobado antes o emitido antes de la Marcha Verde, de que Marruecos nunca había tenido lazos históricos con ese territorio. Pero claro, estaba la pesca, estaban los fosfatos, estaban los minerales y el afán de Marruecos para expansionarse hacia el sur y ocupar con posterioridad Mauritania, incluso las Canarias, una parte de Argelia, y constituir un estado hegemónico que era el Gran Magreb, que era el sueño de Hassan II. Claro, el papel de la prensa de la época, de los medios de comunicación de la época, era determinante, porque mientras venía de Agadir, Tarfaya, hacia el sur, lo que era la Marcha Verde, al mismo tiempo, y de eso no se informaba, el ejército marroquí invadía el territorio más hacia el noroeste, y por ahí entraba en el territorio del Sáhara Occidental. Entonces, y ahí después se inicia el bombardeo de la población saharaui. Quien bombardea es el ejército que venía invadiendo y entrando en el territorio más por la parte noreste, ¿no? O noroeste, mientras que todo el mundo estaba con la Marcha Verde. Esta es la realidad, pero bueno, a pesar de todas esas maniobras, de la manipulación, que hoy, a través de muchos medios de comunicación, hay que tener en cuenta que Marruecos se gasta en estos momentos. Marruecos tiene una estrategia de intoxicación de la propia situación actual, comprando medios de comunicación, distorsionando la naturaleza del conflicto, planteando como que es un asunto interno marroquí y que la solución es la autonomía y no que es un asunto de descolonización, planteando la autonomía como una tercera vía, ¿no? Es decir, entre la integración en Marruecos o la guerra. Oye, pues la autonomía es un mal menor, y eso no es una tercera vía, eso es estar en la integración marroquí. Y para ello necesita la manipulación, la intoxicación de los medios, que eso pues Marruecos lo hace bien, se gasta mucho dinero en esa cuestión,
y por eso la importancia de los medios de comunicación libres, alternativos, los que defiendan la verdad, los que defiendan los derechos humanos, los que defiendan la objetividad de las cosas, para que la población mundial, que muchísimos desconocen este conflicto, pues tengan una visión mucho más realista, objetiva y cierta de lo que es la naturaleza de este tema y lo que es el papel que ha jugado y que sigue jugando cada uno de los gobiernos, algunos de ellos democráticamente elegidos, caso de Francia o caso de España o los propios Estados Unidos, pero que esos gobiernos democráticos son los que están propiciando la represión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Es decir, lo que prima son los intereses, no los derechos de los pueblos. Y por esa razón yo creo que el papel del movimiento solidario que existe en todo el mundo, en todos los países, y que luchan pues no solo por la democracia, sino por el respeto de los derechos de los pueblos, el respeto de la dignidad humana, el respeto de unas condiciones mínimas para que la población pueda vivir en este planeta. Bueno, pues yo creo que en este sentido es muy importante el papel que estos medios alternativos y en manos de gente que tiene una conciencia clara de la justicia y del deber moral que tenemos con los pueblos oprimidos del mundo. En este aspecto de la solidaridad, de la cuestión histórica, al principio hablaba de que la solidaridad no era dar lo que sobraba, sino incluso lo propio. Y en este caso, a pesar de las limitaciones que tiene el pueblo cubano, que es objeto de un feroz bloqueo de más de 50 años, en estos días hemos conocido de que en Cuba se han preparado cerca de 10.000 jóvenes saharauis. ¿Cómo interpreta esa actitud de los cubanos? Yo creo que hay dos países esencialmente con los que el pueblo saharaui están absolutamente identificados y muy reconocidos, muy agradecidos por el papel que han jugado, que son Argelia, que les acogió desde un primer momento, que les ha prestado parte de su territorio para instalar los campamentos de refugiados, que además pues contribuye también a la propia formación de los propios jóvenes y del pueblo saharaui. Y el otro país es Cuba. Cuba, desde el primer año, desde el año de la invasión, desde el año 1975-76, Cuba ha mantenido una actitud realmente ejemplar en la defensa política, porque esto es un problema de naturaleza política, no humanitaria, ¿no? El pueblo saharaui no ha sufrido los efectos de un terremoto, de un volcán, de una tormenta. El pueblo saharaui ha sido expulsado de su territorio de una manera absolutamente ilegal. Es decir, estamos hablando de un problema que tiene una naturaleza política. El gobierno de Cuba ha apoyado políticamente siempre los derechos del pueblo saharaui, no solo en sus relaciones bilaterales, sino también en las Naciones Unidas, donde cada vez que ha habido que este tema se ha tratado en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad, siempre ha planteado que la única vía es el respeto de los derechos del pueblo saharaui y por tanto respetar el principio del derecho de autodeterminación y la celebración del referéndum. En segundo lugar, Cuba reconoce políticamente a la RAS, y eso es un gesto político para un pueblo que está luchando precisamente por recuperar su territorio, la totalidad de su territorio. Es un gesto político de primera naturaleza, ¿no?
En tercer lugar, Cuba colabora y ha cooperado desde el primer momento de manera en lo que son los problemas materiales de carácter humanitario con el pueblo saharaui. Yo destacaría tres temas. Uno, la presencia de una brigada de médicos cubanos desde el principio en los campamentos de refugiados. Ahí sigue, en estos momentos, sigue habiendo un grupo de médicos cubanos que periódicamente se va renovando y que desde el primer día están prestando asistencia sanitaria a la población saharaui en los campamentos de refugiados. En segundo lugar, en el tema de la educación, Cuba ha acogido, a pesar de los propios problemas que tiene el gobierno de Cuba, problemas internos, ¿no?, de carácter social, de carácter económico, ha acogido a más de 1000 estudiantes saharauis cada año que han ido a Cuba, que se han formado en muchas disciplinas, en medicina, en enfermería, en educación, maestros, maestras, en ingeniería, en derecho, de tal manera que hoy hay miles de estudiantes, de jóvenes saharauis que se han formado en Cuba y que en estos momentos son la base para el funcionamiento de un Estado libre cuando recuperen su territorio, pero que en este momento vienen prestando todos estos servicios en los campamentos de refugiados que funcionan como un Estado. Por tanto, esa aportación de Cuba en materia de educación es una aportación estratégica, porque se está cooperando con este pueblo para el desarrollo del futuro y para algo fundamental que es la educación, la preparación, la formación. Un pueblo, si no está formado, siempre será un pueblo dependiente. Un pueblo, cuando está formado, tendrá sus dificultades, porque en este mundo, todo el mundo tenemos dificultades, pero será un pueblo que puede avanzar en unas condiciones de protagonismo muy importantes. Y después el otro tema es el mantenimiento de la lengua. Hay que tener en cuenta que el Sáhara, junto con Guinea Ecuatorial, eran las dos colonias españolas donde se hablaba el castellano, el español, y donde lamentablemente la posición del gobierno de España y del Estado español no solamente fue olvidarse de sus obligaciones políticas y morales con estos pueblos, sino hasta desde el punto de vista estratégico dejar de lado algo que interesa hasta para la propia expansión de la influencia española en ese territorio, que era el mantenimiento de la lengua, que después, si tú tienes un país que habla tu lengua, a través de ese país puedes facilitar muchas relaciones de todo tipo con los países del entorno que no hablan el español. En este caso, el gobierno de Cuba, que ha mantenido esa cooperación permanente con el Estado saharaui, pues ha servido también para fortalecer y mantener esas raíces que están en el propio pueblo saharaui, que es una cuestión también de cara al futuro fundamental, que es la lengua española en un entorno francófono, donde el que tú mantengas una lengua distinta es un elemento también de identidad y de cultura y de defender lo que es el patrimonio también de los saharauis, que a lo largo, digamos, de un siglo, casi un siglo, pues pertenecieron como colonia española, ¿no? Por tanto, la posición cubana, a pesar de sus problemas, siempre ha sido una posición muy clara, muy de apoyo a la causa saharaui, y en este sentido pues tiene el reconocimiento no solo de la población saharaui, de las familias y demás, del propio Estado saharaui, sino del movimiento solidario a nivel internacional, que siempre ha reconocido
públicamente. Yo he estado hace unos días en un acto precisamente conmemorando los 40 años de fundación, los 40 aniversarios de la creación del Frente Polisario, y una de las intervenciones más aplaudidas allí fue la del embajador de Cuba, que intervino en ese acto ante miles de personas que estaban participando, ¿no? Y eso demuestra esa identidad, ese reconocimiento por parte del pueblo saharaui al pueblo de Cuba y al gobierno de Cuba. En este caso, entre los jóvenes que se formaron en Cuba, tenemos entendido que el actual embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Venezuela fue formado allí. Y en este caso, al ser embajador, es que la República Bolivariana de Venezuela también reconoce a la raza. Sí, sí, Venezuela es uno de los países que reconoce a la raza desde hace ya bastante. Bueno, lo ha reconocido el antiguo presidente de Venezuela, Hugo Chávez, junto con muchos países del entorno, ¿no? Latinoamericanos como Ecuador, Bolivia, está en fase de reconocimiento Chile, me parece que Argentina también o lo ha reconocido ya o está en fase de reconocimiento, Uruguay, es decir, hay muchos países del continente latinoamericano, del área latinoamericana. México también reconoce a la RAS, hay embajadores en México, y precisamente el embajador de Venezuela actual, Mohamed Saleh, lo conozco bien porque estuvo de representante allí en Canarias, pues su formación se hizo en Cuba, además con muchísimo sacrificio, porque con las carencias económicas que había y que hay, los jóvenes saharauis iban a Cuba con 12, 13 años, niños, y ahí estudiaban la primaria, la secundaria y la universitaria, en muchas ocasiones, en la mayor parte, sin regresar a los campamentos. Con lo cual había una separación de 13, 14 años de su propia familia, que no les veían, y eso es un drama. Porque se iban como niños o como niñas y ya regresaban como hombres y como mujeres, ¿no? Para concluir esta agradable entrevista, o más bien intercambio, hemos tenido acceso en estos días a un documento que, entre otros, usted firma, donde se proponen una serie de medidas concretas, como reiterar el apoyo al derecho a la autodeterminación, la preocupación por los derechos humanos en los territorios ocupados, implantar el mandato de MINURSO, apoyar proyectos de ayuda humanitaria y llamamiento al gobierno, instituciones públicas y a la población, el reconocimiento del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui y un llamamiento especial a la ONU, Estados Unidos, Francia y España. En este sentido, ¿qué objetivos persigue no solamente los declarativos, sino qué hay en el fondo de esto? Porque hay toda una serie de personas que firman este documento. El objetivo fundamental es seguir planteando que hay que seguir luchando por el reconocimiento efectivo de los derechos que tiene reconocido el pueblo saharaui. Y la primera prioridad, el tema fundamental para la resolución de este conflicto es la celebración del referéndum de autodeterminación. Es decir, no cabe negociar en base a autonomía o en base a soluciones irreales, sino mientras no se celebre el referéndum de autodeterminación, donde se establezcan las dos opciones, la integración en Marruecos o la independencia, porque Marruecos dice que está de acuerdo con el referéndum, siempre y cuando la única pregunta que se plantea es si están de acuerdo con la integración en Marruecos, pero se opone a que vaya también la pregunta de la independencia. Por tanto,
La prioridad de todo el movimiento solidario es la prioridad que tiene el pueblo saharaui, porque el movimiento solidario es un movimiento al servicio de la causa del pueblo saharaui. Lo prioritario es la celebración del referéndum. Junto con eso viene todo lo demás, es decir, hay que exigir el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados, hay que denunciar la actitud que tiene en este sentido el gobierno de Marruecos, hay que exigir también que los convenios de carácter económico, comercial, no afecten al territorio del Sáhara Occidental. Hay que seguir planteando y potenciando los proyectos de cooperación humanitaria con los campamentos de refugiados, porque la gente tiene que resistir y a que ahí se vive en unas condiciones muy, muy precarias. Y sobre todo hay que seguir trabajando en la opinión pública para neutralizar esa intoxicación permanente que Marruecos y sus medios afines pues tratan de llevar a cabo en los medios, a través de los medios de comunicación, en las sociedades de todos los países y en la opinión pública en general. ¿Qué es lo que perseguimos con todas estas medidas? Bueno, pues que sencillamente que se respete la legalidad internacional, que se respeten los derechos del pueblo saharaui y que el pueblo saharaui pueda vivir en el futuro en un estado libre e independiente en su territorio. Eso es lo que se pretende y esa es la razón de ser del movimiento solidario con la causa saharaui. Pues, amigo Carmelo Ramírez, Hermes Internacional, Hermes Canarias y el canal Trabajadores Televisión le agradece estas palabras y su tiempo. Pues muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer y hacer un reconocimiento a Hermes Internacional, a Hermes Canarias, los trabajadores que están, como ustedes, ¿no?, que están desarrollando una tarea ingente en beneficio de lo que es la paz mundial, lo que son los derechos de los pueblos a nivel mundial, lo que son las actitudes de solidaridad a nivel internacional y sobre todo ser voz de estos pueblos empobrecidos que tienen que utilizar todos los canales para hacer oír sus reivindicaciones, que no son sino pues la lucha por la justicia y la dignidad humana. Así que muchísimas gracias a ustedes y animarles en este trabajo que realizan, que es muy importante para estos pueblos.